Muy buenas tardes, profesores de los colegios José Buenaventura Sepúlveda y Gerardo Salomón Mejía Saco de Cerro Azul. El día de hoy, continuando con el segundo taller de algoritmos, vamos a desarrollar el tema de procedimientos y luego patrones. Esta teoría lo que busca es incorporar unas nuevas habilidades en el estudiante para buscar ir a la simplificación de sus algoritmos. Por ejemplo, tenemos acá un ejercicio donde hay instrucciones básicas y donde al estudiante se le dan 5 instrucciones. Mover hacia adelante, la A, enciendo la luz, la E, voltear a la izquierda I, voltear a la derecha D y dar un salto adelante, la S. Y tenemos aquí la imagen que nos permite identificar el problema a resolver. ¿Cuál sería el objetivo? Encender las 3 losetas azules. Perfecto. Vamos a hacer el plan de ejecución. A ver, con ustedes, colegas, vamos a... Meditan nomás porque ya estamos como duchos, ¿no? S, D, A, I, S, enciendo. A ver, me lo dicen y después E, I, A, E, S, E. Ya. Vamos a ver. Nos dice S, salto. Miren, yo lo hago así en clase, ¿ya? Para que vean que lo van a entender. Por eso les digo, el virtual esto lo hago más fácil. Miren yo cómo lo hago en clase. Uso esta herramienta que es de... Y hago así, ¿no? Le digo, a ver, dícteme. Me dicen S, salto. ¿Qué sigue? S, D. ¿Qué más? A, I, S. Enciendo, ¿ya? I, A, enciende, salto y enciendo. Así lo hago yo, ¿no? O sea, visualmente, por eso que en el virtual ellos te siguen. ¿Se dan cuenta? Como hay cosas que la virtualidad sí ayuda. Y ellos ya resuelven. Perfecto. He resuelto el ejercicio. Ahora, ¿qué identificamos ahí, colegas? ¿Qué pueden decirme? Ahí está el ejercicio. Ahí está, la solución. ¿No? A ver, SSDA, ISE y AESS. ¿Qué pueden decir? Hay una legibilidad, es más o menos legible. Identificamos algunos patrones, algún patrón. Un poco escaso, pero hay un patrón. ¿No? Otro. ¿Algún otro patrón que identifiquen?
Casi no hay, ¿no? Entonces, el objetivo es justamente cómo resuelvo un ejercicio buscando aquello que se repite. Aquí el único patrón que encuentro es este. Este de acá y este de acá. Ese es el único patrón que se encuentra. Ahora, vamos a este. Otro ejercicio. Lo mismo. Ya ustedes me dicen. Sería A, E. ¿Qué más? I, A, E, D, E. Ya, vamos a desarrollar. Podemos reducir los pasos y vamos a ver acá. ¿Cómo lo resolverían? A ver ustedes. ¿Cómo lo resolverían? Bueno, primero hay que escribirlo, ¿no? A ver. Sería A, E, D. A, E, D. Ya está. Ahora se lee mejor. ¿Dónde está el patrón? Eso es lo que tenemos que identificar. A esto le llamamos, a este conjunto de instrucciones básicas que se repiten, que lo vemos en 3, lo identificamos como un patrón. ¿Cómo simplificamos esto? A este conjunto que se repite le llamamos P1, que viene a ser un procedimiento, y ahora mi algoritmo se queda así. P1, D, P1, D, P1. Y ya lo resolví. Eso es lo que nosotros buscamos. Identificar aquello que se repite y darlo como un patrón. Entonces, entramos a este concepto, procedimientos, que es un conjunto de instrucciones básicas que puede ser utilizado para su ejecución como una instrucción más. P1D, 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 P1D y P1. Donde P1 lo defino como E. Esto es P1. Entonces yo lo llamo acá y resolví el problema. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas instrucciones básicas estamos utilizando? ¿Cuántas instrucciones básicas estamos utilizando? La profesora nos dice 3. ¿Cuáles son, profesora? A la derecha. Adelantar, encender y derecha. Con eso resolvemos. Con esas instrucciones básicas resolvemos el algoritmo. Ahora les pregunto, ¿cuántas instrucciones ya utilizando el procedimiento tenemos en el plan de acción? ¿Cuántas instrucciones digo, no? 3. 4. ¿Te dice? 3. ¿Cuántas instrucciones he dicho? No he dicho instrucciones básicas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Instrucciones. Con 9 instrucciones, yo resuelvo este ejercicio.
Si yo pregunto cuántas instrucciones básicas necesito, yo diría 14. Pero al agregar el concepto de procedimiento, es donde nosotros tenemos esa simplificación. De 14 instrucciones, que son todas básicas, usando procedimiento, yo necesitaría 9 instrucciones. Ese es el objetivo de la simplificación. 5 que van acá en el plan principal y 4 del procedimiento que se define. Con esas instrucciones yo resuelvo el algoritmo. Ahí viene la simplificación. Miren, esto parece muy sencillo y ese es el objetivo, que sea sencillo. Pero, ¿dónde nosotros tenemos que apuntar como profesores? A que el alumno razone de esta manera. Que use la lógica para que su cerebro se vaya acostumbrando. O sea, si ustedes se van a cualquier libro de algoritmo, no hacen esto. Aquí en Valle Grande lo hemos hecho porque estábamos buscando como son alumnos que no han visto nunca nada de este tipo, le estamos ayudando a que su cerebro se acostumbre. Por eso que lo aplicamos así. Ya una vez que ellos entienden esas bases, ya nosotros después entramos a la parte ya más del flujograma, que va a ser la siguiente clase, y el pseudocódigo, que ya serán después de la cuarta clase para adelante. Y ahí ya entramos con una mayor, como se dice, predisposición mental a buscar esto. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda o consulta, o algo que les gustaría que les aclare. Bien. Entonces aquí, como dice, en 9 pasos logramos esto. ¿Gracias a qué? A que usamos un procedimiento, o definimos un procedimiento, que es un conjunto de instrucciones básicas que puede ser utilizado para su ejecución como una instrucción más. Ahí está. ¿Ya? Y hay un segundo tema, que es el doble procedimiento, que es este, ¿no? Tengo instrucciones básicas, son recomendables cuando se reconocen 2 tipos de patrones. Ahí utilizamos doble procedimiento. ¿Y cómo es eso de doble procedimiento o doble patrón? Bien fácil. Vamos a ver. Ustedes me dicen en qué momento podemos repasar algo adicional, me avisan, ¿ya? Yo espero llegar con la idea como profesores, no como alumnos. A ver, si yo resolviera esto, vamos a hacerlo así rapidito, ya como la misma práctica que tenemos. A mala, usando solo instrucciones básicas, ¿qué diría? A, E, I, D. Muy bien. A, E, I, A, E, D, A, A, E, D, A, E, I, Acabo. Ya. Entonces, miren, analicen. Empezamos a leer A, D, A, E, I, A. Miren acá. I,
D. A, E, I. A, D. Miren este patrón. Eh. Hay un patrón. ¿Cuál es el otro? Lo voy a poner en verde. ¿Cuál es el otro? I. Exacto. Ahí. 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 A. E. Ahí está. Entonces, eso es a secas, ¿no? Eso es a secas. Pero yo con esto, identificado estos dos patrones, le llamo a uno P1 y el otro P2 y comienzo a simplificar. Miren, llámenle a... Yo creo que esto ya lo puedo borrar porque ya lo tenemos claro. Si decimos que ahí le llamamos P1 a E, D y P2 a E, perdón, A, E, I, ¿no? Estos son los patrones. Ya, entonces, ¿cómo sería? P1, ¿no? P2, AE, AE, ¿no? Ah, perdón, P1, muy bien. P1, luego A, ¿aquí quién es? P1, P2, muy bien. Luego, P1, luego A, luego P1, luego P2, luego A, no, P1, luego A, luego P1, luego P2, AE. Y ya está resuelto. Se simplificó el algoritmo. Entonces, aquí yo tengo dos procedimientos para simplificar este algoritmo. Acá, ¿cuántos pasos necesité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, más 12, 38. 38 pasos para resolverlo. Acá, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pasos y resuelvo el algoritmo. De 38 lo bajé a 22. ¿Cierto? Pero esto es legible. Hay 22. Ahora vamos a interpretar esto que acá lo he hecho en 22, pero acá la solución dice en 15 pasos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el plus, creen ustedes? Es que cogió dos, AEDA y lo cogió con un solo procedimiento. Ok. Ya. Después, claro. El procedimiento 2 ha cogido de la AEDA EI como un solo. Como uno solo. Y a eso le he llamado P1. Bueno, P2 hice yo. O P2, ya. P2. Tienes razón.
Claro, o sea, perdón, acá no usan S, no usan F, ¿no? Aquí yo ya, pero bueno, ya se dieron cuenta. Ya está. Entonces, lo que yo digo, ¿dónde está el plus de S? ¿Por qué acá lo he hecho con 22 y acá lo hago con 15? Entonces, primero que he definido AFD, AFI como un procedimiento. Porque viene a ser esto, ¿no? ¿Sí o no? Ya. ¿Y qué más hago? Que esto ya lo tengo como un patrón que le llamo P2 acá. Y hay un patrón más que es, ya, P1, que es P2, o sea, esto con P1 que viene a ser AFD y A. Y a esto lo identifica como la otra parte que se repite. Pero aquí no se repite. Se repite hasta acá. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen ustedes? O sea, eso lo hacen 15 pasos, pero ¿qué está pasando? Ahí hay una cosa final para ya darle. Justo viene por esto. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que si yo lo hago así, el P1, que viene a ser esto con esto, es este. El P1 de acá es este. El P1 de acá es este. Pero este P1, perdón, es este, pero este P1, el último, es P1, P2. Solamente que va a terminar en el mismo punto. ¿O no? Queda a la izquierda. Claro, solamente que va a la izquierda. Claro. Queda mirando hacia el frente. Claro, lo que pasa es que le estoy agregando pasos en exceso. ¿Por qué? Porque yo aquí sí soy óptimo. Termino exacto aquí, ¿sí o no? Y acaba. Pero cuando lo quiero simplificar más, hago como una especie de un artificio donde termino desarrollando y pasos de sobra. ¿No es cierto? Porque miren, hasta aquí estamos bien, P1, P1, P1. Pero acá, P1 ya aquí lo cumplió con estos dos y ya es. Pero ¿para qué tomó, le agregó más? O sea, para que su procedimiento sea lo más grande y a la vez simplificar más. Eso es por exceso. O sea, yo tengo pasos por exceso, pero resuelvo el ejercicio usando menos instrucción. Claro. No, el robot debería pasar por todos los azulejos y aquí acabar. Y es exacto, que es este, que es el original. Pero alguien dijo, lo puedo hacer en 15 pasos. ¿A cuesta de qué? De tener algunos pasos más que no los voy a necesitar. Pero logro el objetivo. Ya. Eso se puede dar en programación, pero, nuevamente, ahí hay que balancear. Claro, puedo optimizar, pero puedo tener exceso. ¿Ya? A veces es, como se dice, insignificante, pero en otras circunstancias eso puede ser un exceso o demasiado. Por ejemplo, si se le empieza al estudiante que llega a pero por el exceso, el estudiante no llega, o sea, no le va a hacer, o digamos que no le va a arrojar salga correcto. Claro, claro. Ahora, pero ¿cómo? Exacto. O sea, va a tener pasos en exceso. O sea, lo resuelve, pero va a tener pasos en exceso. Pero hay otra forma, que de repente no es 15, pero tampoco es tanto como 22. ¿Cuál es? Me voy al último.
Yo sé que hasta aquí lo cumple bien, ¿sí o no? Me voy acá nada más. Ah, pero aquí, ¿qué está pasando? Yo sé que hasta aquí lo ha hecho perfecto, usando P1, P1, 3 veces P1. Pero aquí yo voy a tener a P2 que hace esto, ¿no? P2 hace esto. ¿Y qué le pongo? P2 está acá, que sería AFD AFD AFI. Este es P2. ¿Qué me está sobrando? AE. Y ya lo resolví. O sea, tendría que reemplazar este por P2 y AE. Y ya no tengo en exceso, si no lo hago exacto. Pero tengo un poquito más de pasos. O sea, eso es lo que tiene que encontrar el alumno. O sea, darse cuenta de que ni muy optimizado, porque puedo tener pasos en exceso, o sea, 15 de repente sí, pero me sobran pasos. Pero con 16 o 17 lo hago exacto. No me sobran, pero logro el objetivo. No sé si me dejo entender. Es ahí donde tenemos que escarbar en los jóvenes, en los estudiantes. Ellos lo hacen, ¿ah? Solo hay que darle el reto. Sí lo hacen, sí lo descubren. O sea, ustedes tienen que fomentarle eso. Y ese es el objetivo de este ejercicio, ¿no? Uno le puede decir, mira, lo hacen 15, ya, pero ¿te das cuenta qué está pasando? Lo analizan, ¿no? Ah, no, profe, ahí hay pasos más, de más. Entonces, para mejorarlo, bueno, voy a aumentar pasos, pero voy a optimizar de tal manera que nunca me sobren pasos que se ejecutan por gusto, porque ya yo logré el objetivo. En este de aquí, yo termino acá casi, ¿no? Y tengo como 2, 3 pasos más que no, ya no hacen nada, pues ya el objetivo se cumplió. Pero si lo vuelvo a analizar y digo, ya no, voy a usar P1, 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 luego P2 y luego AE, y logré. Puedo tener un poquito más de pasos, pero logré exacto. Ahí viene el balance. Y eso es, como le digo, hay que fomentarlo a los alumnos. Hay que buscarles de que ellos analicen. Entonces ellos se van dando cuenta para que encuentren ese justo medio. No sé si hasta ahí ustedes tienen alguna duda o consulta. Sí, o sea, bueno, aquí quería para mí, o sea, hacer ver así paso por paso. Primero, como dice, fuerza bruta. Lo exacto. Todo, exacto. Lo exacto, por ejemplo, hasta aquí se cumplió. Así es. Pero al comenzar a hacer la simplificación, vamos a hacerle ver que si aumentamos un paso o 2 pasos más, podemos llegar a una mayor simplificación. Esta. Con el riesgo de que puedo estar ejecutando pasos en exceso, pero logré el objetivo. Sin embargo, lo vuelvo a analizar. No lo hago con 4P, sino quito el último P, subo P2 y agrego AE. Tengo un poquito más de pasos, pero termino exactamente donde debe ser. Eso es lo que tienen que encontrar. Igualito de programación. Es como... así. Ese es el objetivo. O sea, esto va así. Y después se va. ¿No? O sea, en matemáticas se dice, ¿no?, que tú vas resolviendo el problema de extremo a extremo y encuentras la precisión. ¿No? De repente, profesor, esto lo... Ah, no. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Eso es lo que yo les pido a ustedes, que busquen moverlo a los chicos. ¿Ya? Y ahí sí hay una clave. ¿eh? Yo siempre recomiendo agarra tu papel y lápiz y hazlo. Hazlo así, paciencia, paciencia. O sea, esa es la parte que tenemos que ayudarle. Porque esto es un poquito de paciencia. Los chicos a veces ya lo quieren hacer, ¿no? Ahí hay que hazlo despacio. Y después ya simplificamos. Y ese es el objetivo de esta clase, patrones y procedimientos. Y bueno,
No es mucha la teoría, pero... Y acá hay otra forma eficiente, que este es el que le dije que me lo resolvieron un chico de tercer grado. En 10 pasos, pero usa esta otra forma. Así lo planteó, ¿ah? Y lo resuelve. Pero tiene una debilidad, que es el objetivo ya de la siguiente clase. ¿Cuál creen ustedes sea la debilidad? Procedimiento recursivo, capacidad de un procedimiento para ejecutarse a sí mismo. ¿Cuál es la debilidad de este? ¿Quién lo analiza? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Este también es bien interesante analizarlo. ¿Sí? Denle un análisis y ahí encuéntrenle. O sea, analizando, porque ya está resuelto, ¿eh? Pero ¿cuál sería, ustedes creen, la deficiencia ahí? A ver. Y con eso terminamos la clase de hoy. Así como lo planteó un estudiante, ¿no? Como lo planteó un estudiante fue porque él dijo, profesor, pero yo me doy cuenta que P2, yo hago primero, P1 es AFDA, AFDA. Llamo a P1, que es AFDA, ¿no? Él agarró esto, pero dijo después FIA. FI, y nuevamente AFDA se repite, profesor. P1, y luego se repite nuevamente 2. Regreso acá. P1, FI, P1, y repito, y repito, y repito. ¿Cuál es la debilidad? Claro, que yo puedo tener al robot ahí dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Claro, lo resuelvo en mucho menos pasos, 10 pasos. Lo resolvía, porque pasó, pero lo logró el objetivo, pero siguió dando vueltas, nunca acaba. Y ese es el riesgo que se tiene, por eso le digo, no siempre lo más óptimo es mejor. Y esta es la prueba. Por eso que para mí es esto, ¿no? Claro, pero hay un tema importante, que es lo que dice ahí, ¿no? El procedimiento recursivo es la capacidad de un procedimiento de llamarse a sí mismo. O sea, entra lo que se llama en un bucle. En un bucle. Que los bucles existen en programación. Pero para eso usamos instrucciones de control que le ponen un fin. Y en la siguiente clase vamos a ver la gestión de la recursividad, que es donde justamente respondemos la pregunta que ha planteado la profesora. ¿Cómo hago que esto termine? Ese es el reto que nos toca la siguiente clase. ¿Ya? Hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a... espero que les haya motivado un poco con el tema de los procedimientos y cómo ayudar al alumno a que razone, ¿no? Porque ahí está la clave, estimados colegas, ¿no? No es, yo puedo enseñar una teoría
por concepto y le digo ya no, pero la clave es cómo hacer la reflexión en el alumno. Y ese es un poquito lo que el día de hoy les he querido entregar con los patrones, los procedimientos. Y ahora aquí les dejo este temita para el análisis porque esto da pie a la siguiente clase, cuando los procedimientos pueden ejecutarse varias veces, pero como dijo usted, ¿y cuándo termina? ¿No? Que eso significa en un computador está la memoria ocupada permanentemente y nunca termina. Y eso no es eficiente en un algoritmo. Ya, eso lo vamos a resolver en la siguiente clase. ¿Ya? Hasta aquí era el objetivo de lo que habíamos visto en patrones. No sé si ustedes tienen alguna duda o consulta al respecto. ¿O está claro? Respecto aquí a un formulario que tenemos que llenar y luego enviarlo, ¿cierto? Ese formulario es de